Continuamos con nuestro estudio del libro o de la carta a los Hebreos. La vez pasada terminamos el capítulo de los héroes de la fe y hoy comenzamos con el capítulo 12. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias y a leer los 3 primeros versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor, rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo traiga iluminación a nuestro entendimiento, traiga luz, que podamos comprender estas preciosas verdades, que sean reveladas espiritualmente a nuestro espíritu por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se usan muchas metáforas, se usan muchos símiles, que son herramientas de lenguaje para que una idea, una enseñanza tenga mayor claridad. ¿Mm? Por ejemplo, eh, el apóstol Pablo habla de la vida cristiana como si fuera una carrera de milicia, como si fuera prestar o estar vinculado al ejército. Él dice allá que tenemos que sufrir penalidades como buenos soldados del Señor Jesucristo. Y también en el libro a los Efesios les dice que tenemos que ponernos o revestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Mm? También el apóstol compara la vida cristiana como una lucha. ¿Mm? Si ustedes han visto alguna vez la lucha grecorromana, la lucha cuerpo a cuerpo, ¿eh? Así la compara de esa manera el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, aquí también el autor de Hebreos compara la vida cristiana, como también el apóstol Pablo lo hace, como una carrera. Una carrera. Pablo dice, ustedes tienen que correr. ¿Mm? Pablo dice, yo no he corrido esta carrera en vano. ¿Mm? Y el autor de los Hebreos también nos está comparando la vida cristiana a una carrera. La vida cristiana a una carrera. Y aquí en este texto vamos a encontrar varios aspectos, básicamente 6 cosas que son muy importantes con respecto a una carrera. Y el primero es lo que es realmente la carrera, ¿sí? La segunda es cuál es la motivación para que nosotros corramos. La tercera, los obstáculos o el peso que nos obstaculiza en la carrera. El cuarto, el ejemplo que nosotros debemos seguir. El quinto, ya la meta o el final de la carrera. Y como punto sexto vamos a ver también una exhortación de ánimo a aquellos que estamos en la carrera. ¿Queda claro, mis hermanos? Muy bien. Miremos el primer punto, lo que es la carrera en sí. Versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí la frase clave, la frase más importante es corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí el autor de este libro, pues se está refiriendo tanto a los judíos que habían confesado a Cristo como su Señor, pero que no habían comenzado la carrera. El inicio de la carrera, la inscripción de la carrera, es precisamente la salvación, cuando hemos nosotros
reconocido al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. O sea que ese es el inicio. Cuando ustedes han visto las carreras que dicen salida, y allá está toda la gente acumulada, lista para arrancar cuando den el pitazo o el disparo inicial para comenzar esa carrera. Pero también aquí el autor del hebreo estaba animando a los que no se habían inscrito a la carrera. ¿Sí? La vida cristiana es una carrera, inscríbanse a esa carrera. Entren a esa carrera, porque si quieren ganar, primero tiene que inscribirse y comenzar a correr. Y a los cristianos, ¿qué les está diciendo? Oiga, si usted ya es cristiano, usted ya se inscribió, ya es salvo, ahora tiene que correr con paciencia. No puede por nada rendirse, tiene que seguir adelante. Pero tristemente muchas personas ni siquiera están en la carrera. Aún muchos que se dicen ser cristianos no están en la carrera. Y algunos que se dicen ser cristianos apenas están como trotando, como si fuera un calentamiento. Algunos están caminando lentamente. Otros están sentados. Otros están recostados, durmiendo posiblemente, ¿cierto? La carrera de la vida cristiana no es un paseo. La carrera de la vida cristiana no es un spa. La carrera de la vida cristiana, mis hermanos, es algo agonizante. ¿Y por qué les digo que agonizante? Porque la palabra griega que se utiliza aquí para carrera viene de una palabra griega que es agón. De ahí viene nuestra palabra en español agonía. Agonía. De tal manera que es una carrera que es exigente. Es una carrera que es agotadora. Es una carrera agonizante. Y requiere de cada uno de nosotros autodisciplina, perseverancia, decisión, determinación. A veces la gente piensa que la vida cristiana es un paseo. Y la vida cristiana no es eso. El mismo Dios le advierte al pueblo de Israel. Miren lo que les dice allí en Amos, capítulo 6, verso 1. Dice, ay de los reposados en Sión. ¿En la vida cristiana se está reposando? Y de los confiados en el monte de Samaria. ¿Ustedes qué pasa? ¿Están ustedes dormidos? ¿Están somnolientos? ¿Recuerdan también lo que pasó con 5 vírgenes? Dormidas, hermanos. Y el pueblo de Dios no está llamado a estar recostado, a estar somnoliento. El pueblo de Dios no está llamado a estar en una cama de comodidades. No, para nada. En el ejército nunca vamos a escuchar la palabra descansen. Vamos a tener que estar siempre atentos y vigilantes. Los soldados no pueden retroceder. ¿No hay una película famosa? ¿Cómo se llama? Retroceder nunca. Rendirse jamás. Y ese tiene que ser un lema para nosotros los cristianos. No renunciamos. Estamos en la carrera, estamos en la lucha, estamos en la pelea. No vamos a parar. Corramos. Agonizante. ¿Corramos qué? ¿Cómo? Dice la palabra aquí. Con paciencia. Con paciencia. La palabra paciencia aquí significa una determinación firme de seguir andando, de seguir corriendo, de no parar, de continuar a pesar de las dificultades, de continuar a pesar de los obstáculos. Estamos tentados a
disminuir la velocidad. Estamos tentados a sentarnos en el camino. Recuerda una competencia hace muchos años, cuando éramos todavía más jóvenes, que se organizó aquí en el Sena. Salía como del Parque de la Villa o algo así, y nosotros dijimos, pues vamos a participar en esa carrera que llegaba. La meta final era en el Sena, eran como 5 o 6 kilómetros. Y claro, eso arrancamos con toda velocidad y poco a poco íbamos quedando sin aire, cansados. Ya cuando íbamos a la altura del estadio, ahí como nosotros vivimos cerca, yo dije, no, yo que me meto a mi casa. Pero dije, no, no puede ser. Así llegamos arrastrando, logramos llegar a la meta, pero fundidos, hermano, fundidos. ¿Sí? Y a veces en la vida cristiana tendemos a hacer eso, a botar la toalla, a sentarnos y mirar cómo los demás siguen corriendo, ¿sí? A escabullirnos y salirnos. La vida cristiana, como siempre les he dicho, no es una carrera de 100 metros. 100 metros es velocidad, 9 punto no sé cuántos segundos está el récord mundial. La vida cristiana es toda una maratón. ¿Cuántos kilómetros son la maratón? 42 kilómetros corriendo. 42 kilómetros. Hay muchos cristianos, mis hermanos, quienes arrancan a toda velocidad. ¿Sí? El gozo de la salvación, reciben al Señor y todo, chévere. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que la carrera se va alargando, en la medida que comienzan a aparecer los obstáculos, van disminuyendo la velocidad, van menguando, van disminuyendo. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser constantes, perseverantes, por eso dice con paciencia, con una determinación constante de seguir hacia adelante, seguir en medio de la carrera. Muy bien. Ahora, cuando nos inscribimos a una carrera es porque queremos ganar. Queremos ganar. Si no hay ese deseo de ganar, entonces ¿para qué nos vamos a inscribir? Y algunos entran a la vida cristiana y solamente se conforman con la salvación. Yo ya soy salvo y ya tengo ganado el cielo. Y ahí se quedan. Pero la vida cristiana, ese es el inicio de la vida cristiana, ese es el inicio de la carrera. No hay un deseo de ganar, mis amados. Para el cristiano es inaceptable esa falta de deseo, de ganas de ganar. Y el apóstol Pablo también, él lo menciona. Miremos lo que dice ya Primera de Corintios 26 y 27, que esta mañana lo leímos, 9, 26 y 27. Fíjese que el apóstol Pablo no estaba buscando su propia comodidad. Él no estaba buscando a ver cómo llenaba sus bolsillos de dinero. No, para nada. No quería adquirir un gran conocimiento. Él no quería tener popularidad ni ganarse el respeto de la gente. Tampoco él lo hacía por lujuria o por los deseos de la carne, sino que él quería hacer la voluntad de Dios. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminado. De eso se trata la vida cristiana, de un total compromiso. Compromiso. Ahora,
la, la competición de la vida cristiana o esta carrera cristiana no es que nosotros compitamos contra otros. Aquí no estamos compitiendo contra nuestros hermanos. ¿Mm? No, para que nos den reconocimiento, para que digan que nosotros somos más santos o más sabios o más entendidos. No, tampoco es una carrera de obras, sino que es una carrera de, de fe. Por eso es que este texto comienza por lo tanto, o sea, por todo lo que vimos nosotros en el capítulo 11, por todos estos héroes de la fe, por todo esto que acabamos de decir. ¿Sí? Teniendo esa gran nube de testigos, pongámonos firmes y comencemos la carrera que está delante de nosotros. O sea que nosotros competimos es por la fe, pero no estamos compitiendo entre nosotros, mis amados hermanos. Nuestra competencia no es entre nosotros, nuestra competencia es contra Satanás. Nuestra competencia es con todo el sistema de pensamiento del mundo. Nuestra carrera es contra nuestra propia inclinación hacia el pecado, o sea, hacia la carne. Y esa fuerza para correr, esa fuerza para competir, no está en nosotros mismos. Esa fuerza viene del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos fortalece. La palabra dice también ahí en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En nuestra propia capacidad y en nuestras propias fuerzas no vamos a poderlo. Estamos llamados a tener paciencia, pero en Él, en el Señor, no en nosotros mismos. Y el cristiano tiene una sola forma de poder permanecer, y eso se llama la fe. La fe. Permanecemos por fe. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos o fallamos? Hemos quitado nuestra confianza del Señor. Por eso el apóstol Pablo habla ya en el capítulo 6 de Efesios del escudo de la fe. Con ese escudo podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. A través de ese escudo de la fe tenemos esa protección del Señor. Entonces ya sabemos cuál es la carrera. ¿100 metros o una maratón? Es una maratón. Es una maratón. Muy bien. Número 2. ¿Cuál es la motivación para correr? Miremos la primera parte de ese versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Todas las personas se mueven por alguna motivación. Todo el mundo se mueve por alguna motivación. O sea que necesitamos alguna razón para nosotros poder hacer las cosas. Necesitamos ser estimulados mientras uno está haciendo las cosas. Si uno no tiene motivación, ¿qué va a suceder? Pues no hace nada. Y hay mucha gente que vive desmotivada, que no tiene ningún estímulo aún para vivir. La gente que se suicida, ¿tiene algún estímulo para la vida? ¿Tiene alguna motivación para vivir? No, ¿cierto? Muy bien. Ahora, nos dice aquí la palabra que tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. ¿Quiénes serán esa grande nube de testigos? Pues precisamente todos los hombres y mujeres que se acaban de mencionar en el capítulo 11. Y lo que nos está diciendo: oiga, hermano, tenemos que correr como ellos corrieron. Que a pesar de los obstáculos, que a pesar de las dificultades, se olvidaron de los placeres de esta vida. Dejaron a un lado sus privilegios. ¿Recuerdan? Moisés dejó su privilegio en la corte real, ¿cierto? ¿O no?
¿Se recuerda que la vez pasada lo vimos? ¿Mm? Y el capítulo 11 dice que muchos conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron el poder del fuego, recibieron muertos por resurrección, sufrieron torturas, burlas, escarnios, sufrimientos. Algunos fueron cortados a la mitad, tuvieron que vestirse con pieles de animales, padecieron. ¿Mm? Y todo lo hicieron por fe, por la fe en Dios. ¿Mm? Ellos sabían cómo correr esa carrera de fe, mis hermanos. Y esa nube de testigos no es que esté como si estuviera allá en las gradas mirándonos a ver quiénes sí estamos corriendo o no estamos corriendo. ¿Mm? No, la idea no es que ellos nos estén aprobando, nos estén desaprobando, para nada, sino que esa nube de testigos son testigos para Dios, no para nosotros. ¿Mm? No son observadores, son ejemplos que nos deben motivar a nosotros, que nos deben estimular a nosotros. ¿Mm? Y a través de sus vidas ellos han demostrado que la única forma que realmente vale la pena vivir es por la fe. Las personas que están en las graderías no nos motivan a nosotros. O dígale a un atleta a ver si la gente que está allá lo está motivando. No, él tiene en mente otra motivación. ¿Mm? El corredor no está mirando a ver si agrada a los que están allá en las gradas. Para nada, mis hermanos. ¿Mm? Ellos apenas están mirando. ¿Mm? Y el que se pone a mirar a las gradas, pierde, ¿cierto? Pero tenemos el ejemplo de estos hombres y mujeres de fe. Hombres que ya caminaron o que ya corrieron esa carrera. Y hombres que lograron llegar a la meta. ¿Mm? El ver cómo Dios los usó a ellos, el ver cómo Dios los trató a ellos, nos alienta a nosotros poder confiar en ese Dios. Es el mismo Dios de Enoc, el mismo Dios de Abel, el mismo Dios de Moisés, de Enoc, de José, de David. Es el mismo Dios nuestro. ¿Mm? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no se ha debilitado ni ha perdido su poder. ¿Mm? Tampoco ha dejado de amarnos menos a nosotros que a estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento. ¿Mm? Mis amados, la clave está en entender quién es ese Dios. En qué Dios hemos puesto nuestra confianza. Tenemos el mismo Dios y Dios puede hacer las mismas cosas o cosas aún mayores por medio de nosotros, si confiamos en Él, si nuestra fe está puesta en Él. Esa tiene que ser nuestra mayor motivación. Número 3, la parte B de ese versículo 1 dice, despojémonos de todo peso. ¿Cuáles son los pesos que nos impiden realmente correr, que nos están obstruyendo en esa carrera? ¿Mm? Pues uno de los mayores problemas que puede enfrentar un atleta es precisamente el peso. El peso. ¿Mm? Una persona que es muy grande y con exceso de peso, corre apenas 10 metros y queda con la lengua afuera, ¿cierto? Incluso los atletas más entrenados, si ellos se suben del peso, ellos tienen un peso límite al cual deben llegar. Si se pasan de ahí, eso se convierte en un obstáculo. Ya no pueden correr con la misma rapidez. No pueden correr con la misma rapidez. Se convierte en un obstáculo. ¿Qué es un peso? ¿Qué es un peso? ¿Mm?
Ustedes se acuerdan en épocas aquí antiguas, estos hombres que se ponían un pretal en la frente y se llama un pretal, petral, y se echaban un bulto de papa en la espalda. ¿Cuántos alcanzaron a verlos? ¿No alcanzaron a verlo? En la plaza, claro, en la plaza. Ellos se ponían super y hágale. Y ellos trataban de correr, ¿cierto? Pero, pero, pero no lo podían hacer, tenían que ir más despacio. ¿Mm? Ahora, el peso no es que sea necesariamente algo malo. A veces puede ser algo inocente, a veces puede ser algo inofensivo. ¿Mm? Pero ¿qué hace el peso? ¿Qué hace el peso sobre una persona? ¿Qué hace, por ejemplo, ese bulto de papas sobre una persona? ¿Ah? Lo está haciendo, lo está jalando. Acuérdense de la gravedad, del peso de la gravedad. La fuerza de la gravedad. ¿Qué hace la gravedad? Nos trata de pegarnos al piso. Y entre mayor peso haya, mayor es la fuerza que se está ejerciendo sobre ese cuerpo. ¿Eh? Entonces una persona con exceso de peso, hablando espiritualmente, va a permanecer pegada al piso. ¿Mm? Y ese exceso de peso va a quitar nuestra atención, nuestra energía. ¿Mm? Nos enfría nuestro entusiasmo por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. ¿Mm? Y no podemos ganar cuando llevamos nosotros exceso de peso, exceso de equipaje. ¿Mm? Y tenemos que cada uno de nosotros preguntarnos, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy cargando pesos que no debo cargar? A veces podemos decir, ay, no, es que con esto no pasa nada. ¿Mm? El problema no es el peso, el problema es lo que produce el peso. ¿Qué produce? Pues evita que podamos correr y evita que nosotros podamos ganar. Ahora, mis hermanos, cuando se practica un deporte y particularmente en el caso del atletismo, la velocidad y la resistencia cuentan. ¿Mm? La velocidad y la resistencia. ¿Mm? Por eso los atletas tienen que estar controlando diariamente su, su peso. Su peso. ¿Por qué? Porque entre mayor peso hay mayor resistencia. Ellos tienen que estar muy disciplinados en todo su sistema de ejercicios, en su dieta diaria, porque si no, los ponen en la banca, los ponen en la banca. Otro aspecto también para estos atletas es el tipo de ropa que utilizan. No sé si usted ha visto a algún atleta estar compitiendo con túnicas y con un poco de cosas y turbantes y cosas de esas. ¿Ah? Con chaquetas de plumas. ¿Ah? Todo eso y todas esas cosas que ustedes han dicho son buenas para calentar, son buenas para un espectáculo, para una obra de teatro, pero que cuando llega la carrera, imagine usted con una túnica, comienza a correr y se enreda en la túnica y se va de nariz. Hasta ahí quedó la carrera. Entonces también el vestuario que ellos tienen que utilizar debe ser adecuado. O sea, una cantidad de ropa mínima, que sea decorosa, lógicamente, ¿sí? Para que no haya resistencia. Resistencia. A veces nos preocupamos nosotros, ojo, nos preocupamos por las apariencias. ¿Qué dirá la gente? Yo tengo que vestirme así o así, hablando espiritualmente. Y hacemos cosas o nos ponemos cosas que no debieran estar en medio de la carrera. ¿Qué es, mis amados? ¿Qué es lo que el escritor nos quiere decir aquí por esos pesos? Yo creo que particularmente aquí a los hebreos a los cuales se está refiriendo,
¿Mm? Es al legalismo, a todos aquellos sistemas que ellos tenían de sacrificio, de celebraciones, de todas las cosas que ellos tenían que hacer, todas esas formas religiosas antiguas, ¿m? Que no eran malas en sí mismas porque Dios mismo las había determinado, ¿cierto? En el pacto antiguo, pero que ahora a través de ese nuevo pacto ya no tenían ningún, ningún valor. ¿Por qué? Porque la obra del Señor Jesucristo ya estaba consumada. Ahora ya no tenía ninguna razón de ponerse a echar esos pesos, esos bultos religiosos encima. ¿Por qué? Porque les quita la energía, ¿m? Les quitan toda la atención de la vida cristiana. Entonces piensan que por hacer esto, por guardar determinado día o por no comer ciertas cosas o por hacer otras cosas, van a ser más santos o más cristianos. Fíjense que ya el templo, las ceremonias, todo eso debía terminar. Y algunos todavía andan, es que esto sí se puede hacer y es que esto no se puede hacer, porque esas son cosas agradables a nuestra carne. Y todas esas cosas se convierten en pesos pesados, pesos pesados. Ustedes han visto que hay algunas personas, especialmente los que juegan basquetbol, que se ponen unas pesas en las piernas, en la cintura. ¿Sí? ¿Para qué? Pero ellos están con esas pesas es para poder vencer la resistencia, ganar más fuerza en los músculos y vencer la resistencia. Ya cuando están ellos jugando, ya no están jugando con esas pesas. Muy bien. Por eso sigue diciendo aquí el versículo, despojémonos. Despojémonos ¿de qué? Del pecado que nos asedia. El pecado es un obstáculo muy importante para correr la vida cristiana. Todo pecado es un obstáculo. Todo pecado es un obstáculo. Y particularmente, mis hermanos, ¿saben cuál es el pecado que más obstaculiza la carrera de la fe? La incredulidad. O sea, el dudar de Dios. O sea que la vida cristiana y la duda son oponentes. La vida cristiana y la duda se contradicen mutuamente. Y la incredulidad asedia muchos pies de los cristianos. Ponen duda, temor. Y no pueden correr. Enredan nuestros pies para que nos tropecemos y caigamos. Dice la palabra que nos está asediando permanentemente. Y cuando permitimos que el pecado toque nuestras vidas, especialmente ese pecado de incredulidad, es muy fácil que Satanás evite que nosotros podamos correr. Muy bien. Número 4, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Número 4, el ejemplo que debemos seguir. El ejemplo que debemos seguir. En la mayoría de los deportes es muy importante hacia dónde estamos mirando. En la mayoría de los deportes es importante hacia dónde estamos mirando. Nada sacamos o nada podemos nosotros ganar si estamos corriendo y mirando nuestros pies. ¿Cuántos han corrido mirando sus pies? ¿Ah? ¿Qué va a pasar si usted mira sus pies cuando está corriendo? Se estrella, se puede caer, ¿cierto? Para mirar los pies tiene que comenzar a minorar también el paso de la carrera. Y en la vida cristiana
es semejante, mis hermanos. ¿Mm? No podemos estar mirándonos a nosotros mismos. Otros miran a la tribuna. Otros miran a las personas que están allá afuera a ver si tienen o no tienen la aprobación de esas personas. ¿Mm? Algunos otros están más preocupados consigo mismos. ¿Mm? Prestan demasiada atención a lo que están haciendo o a la misma mecánica o al mismo desenvolvimiento de la carrera. Todo eso es importante en cierta medida, pero nuestros ojos deben estar puestos adelante. Adelante. ¿Mm? Tenemos que estar mirando hacia adelante, hacia la meta, como dice el apóstol, del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nuestro enfoque, como dice aquí la palabra, puesto los ojos en Jesucristo. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesucristo, todas las demás cosas en nuestra vida van a tomar la perspectiva correcta. ¿Mm? Y Dios va a poder usarnos donde Él quiere usarnos. ¿Por qué? Porque estamos corriendo, porque estamos en la carrera. ¿Por qué? Vamos a hacernos ganadores o vencedores. Y tenemos que enfocarnos en Jesús. ¿Por qué dice acá? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Él es el autor y consumador de la fe. O sea, es el ejemplo supremo que nosotros debemos seguir. El ejemplo supremo que nosotros debemos seguir. Recuerden que la palabra dice también que nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús, pisar donde Él puso su pie. En Hebreos 2:10 dice también que el Señor Jesucristo es el autor de la salvación. Y aquí dice que es el autor de la fe. Y esa palabra para autor significa que es el pionero, es el originador, que comienza con eso y lidera todo ese proceso. O sea, la fe que se originó en Abel, en Enoc, en Noé, en Abraham y en todos ellos tuvo su origen en el Señor Jesucristo. Lo mismo que la fe de Pablo, que la fe de David. Entonces nuestro enfoque debe ser dónde se origina la fe. ¿Dónde se origina la fe? Miremos lo que dice allá el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:1. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En el ejemplo? ¿En el líder? Y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de fe. Dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice ahí en Hebreos 4:15. O sea que el Señor Jesucristo vivió la vida suprema. Por eso se le llama el Evangelio supremo, mis amados hermanos. ¿Recuerdan cuando el diablo intentó tentarlo, hacer que cayera allí en el desierto? ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo? La palabra, una total confianza en la palabra de Dios, una total confianza en la palabra del Padre. Él no iba a pasar por encima de la voluntad de Dios para alimentar su cuerpo, o para tener fama o para probar la protección de Dios. Y él esperó hasta que el Padre supliera sus necesidades y al final dice que el Padre envió algunos ángeles. ¿Para qué?
lo cuidaran, para que lo sustentaran. ¿Mm? ¿Recuerdan también en el huerto de Getsemaní? Justo antes de su arresto, el Señor Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, de la agonía, mis amados, el Señor Jesucristo confiaba plenamente en Dios, en su Padre. Porque para eso Él vino, para hacer la voluntad del Padre. Para eso vino a morir, para hacer la voluntad del Padre. Y eso fue lo único que el Señor Jesucristo consideró. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Para esto he venido. Ahora, todos los hombres y mujeres famosas de este capítulo 11, pues no se pueden igualar a ese modelo de ejemplo del Señor Jesucristo, aunque son héroes de la fe. ¿Mm? Ejemplos maravillosos de testimonios de fe. Pero el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo, es el ejemplo más maravilloso que nosotros podamos tener. También dice que es el consumador. ¿Qué significa esa palabra consumador? Consumador es el que completa, ¿cierto? El que completa. El Señor Jesucristo continuó confiando en su Padre hasta que pudo decir allí en la cruz: consumado, consumado es, consumado es. Y después dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron las últimas palabras que el Señor dijo antes de morir. O sea que el Señor Jesús no solamente terminó su obra, la completa, ¿cierto? La completa totalmente. Está consumada. ¿Mm? Acabó la obra. Y la obra es una obra perfecta. O sea que no necesitamos añadirle a la obra del Señor Jesucristo absolutamente nada. A través de su obra en la cruz, esa obra quedó consumada, la hizo perfecta. Hizo exactamente lo que tenía que lograr, lo que tenía que hacer. Desde su nacimiento hasta su muerte, entregó su vida en manos de su Padre. ¿Mm? Y nadie ha caminado hasta el momento como el Señor Jesucristo lo hizo. Pero ahí tenemos el ejemplo supremo. El ejemplo supremo. Ahora, el mundo siempre se ha burlado de la fe. El mundo siempre se ha burlado de la fe. ¿Mm? Así como se burlaron de la fe de el Señor Jesucristo. Recuerden que cuando el Señor estaba allí crucificado, muchos se burlaban de él, lo que dice Mateo 27:43. La gente decía: confía en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Se burlaron de él. ¿Mm? Pero en la fe Jesús sufrió la cruz. Y dice que menospreciando el oprobio. ¿Mm? Mis hermanos, ¿qué oprobio nosotros hemos sufrido? ¿Alguno de nosotros ha resistido hasta la sangre, como dice allá Hebreos 12:4, combatiendo contra el pecado? ¿Mm? El Señor Jesucristo nos ha dejado un ejemplo bastante alto, muy alto, un ejemplo de fe. ¿Mm? Por eso es que debemos poner nuestros ojos en Jesús mientras nosotros tengamos vida. ¿Mm? Es bueno observar el ejemplo de esa nube de testigos, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Pero es fundamental, es imperativo que nosotros fijemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. No hay pierde. Muy bien. Número 5. ¿Cuál es la meta final de esa carrera? Veamos el versículo, a la segunda parte del versículo 2. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En las competencias antiguas y particularmente en las competencias griegas, las competencias deportivas, al final de la carrera siempre había un pedestal donde había una corona. Podía ser una corona de laureles, ¿m?, para el que ganara esa carrera. ¿M? En otras ocasiones, en otras competencias, puede darse alguna medalla, algún trofeo. En otras competiciones se puede dar dinero. ¿M? Otras competiciones son para fama, para reconocimiento, mis amados. ¿M? Otros lo hacen es por salud de su propio cuerpo. ¿M? O algunos los hacen por la emoción del momento, por la euforia. ¿Sí? Y la carrera de la cual se habla aquí, mis hermanos, en este capítulo 12 de Hebreos, no es por euforia, no es por entusiasmo, no es por emocionalismo, como a veces se pretende hacer, que las personas se emocionen con palabras, se emocionen con promesas, con una cantidad de cosas, pero como dicen, son aves de vuelo corto, terminan finalmente cayendo. ¿Mm? El Señor Jesucristo corrió una carrera de fe, ¿Mm? pero no por el placer de correrla él sí mismo. ¿Mm? Aunque él debió sentirse satisfecho y feliz cuando fue el instrumento para sanar a las personas, para dar consuelo, para traer una palabra de vida, una palabra de aliento. ¿Mm? Cuando se compartió el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. ¿Mm? Pero él, por encima de todas estas cosas, estaba queriendo agradar a su Padre, darle la gloria al Padre, mis amados hermanos. ¿Mm? Cuando el Señor Jesucristo estaba en el cielo antes de ser encarnado, dice la palabra que Él tenía la misma gloria del Padre. No era ni menos ni más. ¿Mm? Y recuerdan que el Señor Jesucristo dice allá en Juan 17, 4 y 5, miremos lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 4 y 5. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra? A glorificar al Padre, haciendo la obra para la cual Dios lo había enviado. Y miren lo que dice el 5. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Tremendo, mis amados. Tremendo lo que dice ese texto. ¿Mm? Mientras el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, glorificó al Padre. ¿Cómo? Exhibiendo, manifestando los atributos del Padre, haciendo completamente la voluntad del Padre. ¿Mm? Hay algunos cristianos que su meta es simplemente ir al cielo. Oh, ya tengo ganado el cielo. ¿Mm? Pero si realmente, mis hermanos, somos cristianos que estamos corriendo la carrera, le pertenecemos a Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y el cielo ya es nuestro, ¿o no? Esa es la promesa que el Señor ha dicho. Pero tenemos que correr de la misma forma como corrió el Señor Jesús. ¿Mm? Por el gozo, dice ¿qué? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál gozo?
la exaltación, la glorificación. ¡Wow! ¿Mm? ¿Y Dios lo ha prometido? Claro. Así como lo hizo con su Hijo, lo va a hacer con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en medio de la carrera? En medio de la maratón. Glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios aquí en la tierra? ¿Cómo? Permitiendo que los atributos de Dios, los que manifestó el Señor Jesucristo, ahora se manifiesten a través de nuestra propia vida. Que brillen a través de nosotros. ¿Ah? Obedeciendo su voluntad. En todo lo que hacemos, no solamente en algunas cosas. ¿Mm? ¿Cómo les parece? Eso es realmente la carrera de la vida cristiana. No es decir yo soy cristiano y hacer lo que se nos antoja, lo que se nos da la gana. Mucha gente está engañada pensando que está en la carrera cristiana cuando ni siquiera se han inscrito. Y los que se han inscrito muchas veces están dormidos, están sentados, están pensando que la carrera es un spa y no es así. Tenemos que esperar con ilusión, con esperanza esa recompensa final, esa recompensa celestial del servicio. Y eso debe dar o producir en nosotros una inmensa alegría. Pablo se gozaba. Y si a ustedes les decía, a las personas que les había compartido el evangelio, dice, ustedes son mi gozo y mi corona. No he trabajado en vano, ¿cierto? Ustedes son mi gloria, decía el apóstol Pablo. Y tenía una esperanza en esa promesa futura. Muy bien. Ahora, aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de las dificultades, mis hermanos, claro que sí. Como les decía, no se les olvide esta palabra. Agonía, carrera, agonía. La vida cristiana es para valientes, no es para gente que la quiera pasar chévere. No es para el perezoso, no es para el indolente. Es para que ha creído y tiene sus ojos puestos en Jesús. Por eso Pablo decía, yo corro, sigo corriendo. No descanso, someto mi cuerpo, lo obligo. Muchos cristianos hoy en día no quieren obligar su cuerpo. Les da hasta pereza levantarse para la reunión del domingo. Uy, hermano, es que llegar a las 10 de la mañana es muy temprano. Está haciendo frío, está lloviendo. Esos no son cristianos, de nombre. Realmente pensemos cada uno de nosotros. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Con gozo, con alegría y mirando el premio que nos espera adelante. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, soportó todo el dolor, la vergüenza, lo aceptó voluntariamente por la recompensa que venía del Padre, por lo que venía, por la promesa que estaba hecha. Mis amados, en la medida que nosotros corremos la carrera de la vida cristiana, podemos ir anhelando esa recompensa, la corona de justicia, la corona de justicia. Y esa corona de justicia la podremos lanzar allí a los pies, exaltando y adorando a nuestro gran Dios. El Dios que tenemos es un Dios incomparable. Número 6.
Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este es un texto, un versículo que deberíamos tener muy presente, porque es una exhortación de ánimo. Cuando estemos cansados en medio de la carrera, cuando veamos que nuestra fe como que se está agotando, cuando pensemos que Dios se ha olvidado, que Dios nos dio la espalda, cuando pensamos que cómo vamos a salir en medio de estos problemas, en medio de estas dificultades, cuando pensamos, oiga, mi fe ya no aguanta más. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús. Será nuestro estímulo, nuestro ánimo, nuestra motivación. Todos estos hombres y mujeres que se han compartido en el capítulo 11, ellos tenían los ojos puestos en Jesús, en la promesa, en el Mesías. Ahora, nada de lo que nosotros soportemos o tengamos que soportar se va a comparar con lo que el Señor Jesucristo soportó y con lo que Él sufrió cuando Él estaba aquí en la tierra. El Señor Jesucristo no vivió en su propio poder, vivió en el poder del Padre, en el poder que vino por medio del Espíritu Santo. Vivió dependiendo del Padre, no de sus propias fuerzas. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros somos, hermanos, capacitados para poder correr la carrera. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a ver a Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesucristo. El Espíritu Santo nos muestra ese ejemplo supremo de Jesucristo. Y podemos gozarnos y podemos regocijarnos. ¿Sabe por qué? Porque un día viviremos juntamente con Él. Pero también regocijarnos por otra razón. Porque en este tiempo también vivimos con Él. No vivimos en nuestro propio poder. No vivimos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo les parece eso? Es ceder absolutamente todo lo que nosotros somos. Ceder a nuestro propio poder y fortalecernos en el poder del Padre. Y que podamos decir como Pablo allá, como les decía a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Tenaz, hermanos. Tenemos una carrera. Estamos en una carrera. Espero que todos estemos, ¿no? Y los que no se han inscrito, por favor, inscríbanse. La salvación. Aquí entra uno ya a correr. Entrenamiento no hay. Aquí entra uno a la carrera de una. Porque no es nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, es en la fuerza y en el poder de Dios que podemos correr la carrera hasta el final. No somos de los que nos quedamos sentados a la mitad del camino. No somos de los que comienzan a disminuir sus fuerzas y renuncian.
No somos de los que duermen, somos de los que estamos corriendo permanentemente mirando al Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe. Somos de los que debemos manifestar permanentemente la gloria de Dios en nuestras vidas, los atributos de Dios mostrados a través de Cristo en nuestras vidas y obedecer la voluntad de Dios. Es todo un desafío, pero no estamos solos. Él está con nosotros y Él es el que nos fortalece y Él es el que permite que nosotros podamos correr sin desmayar, sin desfallecer, por la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, te damos gracias por este ejemplo, por esta metáfora que tu palabra trae de la carrera que tenemos nosotros por delante, de la vida cristiana. Señor, que cada día podamos correr esta carrera, permanecer allí a pesar de las dificultades, a pesar, Señor, de los problemas, a pesar de todas las cosas que se quieren oponer, del peso que a veces quieren o permitimos que sean cargados sobre nuestros hombros, que podamos despojarnos de todo esto y mirarte a ti, correr en pos de ti, estar mirándote permanentemente a ti, y que cada una de nuestras vidas, Señor, reflejen la gloria del Padre, los atributos de Dios en cada uno de nosotros para servir a otros, para ser instrumentos, para llevar a otros a Cristo. Gracias, eterno Dios. Gracias porque tú eres la fuente de nuestra fe. Tú eres la fuente de nuestra fuerza y de nuestro poder. Tú eres todo lo que necesitamos para correr y permanecer hasta que un día, Señor, estemos allí delante de ti y tú nos puedas decir a cada uno en particular: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.